Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, aquí en todo lugar. Alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, Señor. En esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida y por la salud que nos has brindado hasta este momento, Señor. Y te pedimos que nos sigas bendiciendo, aunque no lo merezcamos. Te agradecemos la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos entendimiento para discernir tu divino mensaje y memoria para atesorarlo y ponerlo por obra cada día de nuestras vidas, cada día de nuestra vida futura. En el nombre santo te lo agradecemos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lección para hoy se titula El Tabernáculo. Introducción, parte 1, parte del sábado. Para el estudio de esta lección vamos a leer el libro de Éxodo, el libro de Génesis, el libro de Hebreos y Juan. Para memorizar. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. La principal tarea del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la nuestra hoy era vivir en estrecha relación con el Señor, adorarlo, servirlo y representar correctamente ante los demás. Deuteronomio 4, 5 al 8. Hizo que lo temieran. El pecado hace que los seres humanos teman a Dios, y este temor distorsiona nuestra percepción de su carácter. La buena noticia es que Dios tomó la iniciativa y dio el primer paso para zanjar esta brecha y reparar la relación rota al llamar al pecado a volver a él. ¿Dónde estás? Génesis 3:9. En consecuencia, nuestra misión principal es presentar correctamente el carácter de Dios, sus actos de amor y su justicia a quienes nos rodean. Cuando las personas se sienten atraídas por Dios y están convencidas de su amor, le entregan su vida y hacen lo que Él les pide, pues reconocen que solo desea lo mejor para ellas. El santuario demostró cuán cerca está Dios de la humanidad e ilustró la más grande e importante verdad, a saber, cómo salva a quienes acuden a Él con fe. Parte 2 o parte del domingo se titula El sábado del Señor.
Por mucho que argumenten erróneamente quienes se oponen a la observancia del sábado, el séptimo día de la semana, diciendo que era solo para los judíos, el sábado fue apartado y santificado en el Edén. Ver Génesis 2:1 al 3. O argumenten también erróneamente que los judíos oyeron hablar del sábado por primera vez en el Sinaí. Los judíos ya lo observaban antes del Sinaí. Ver Éxodo 16, 22 al 29. No hay duda de que ese día estaba muy presente en la vida del pueblo hebreo desde el principio. Lee Éxodo 1 al 3. Vamos a la Biblia. Vamos a ver Éxodo 35, 1 al 3. También en el 35 habla del sábado. Éxodo 35, 1 al 3. Está lenta esta cosa. Dice, reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Pues ahí se refiere a se debe de preparar todo lo que se va a comer para el siguiente día. Pues seguro. ¿Qué verdad fue reiterada aquí al pueblo en el contexto de la construcción del santuario? Pues dice que nadie debía de trabajar o hacer nada. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Pero más que nada se refiere a trabajo, porque dice que dejar de construir o de hacer algo pues también puede o no hacer
¿cómo se llama? Ayunar. No se van a morir por un día que no coma uno. El mensaje del sábado siempre ha sido y será quién es Dios y cuáles son sus poderosas obras. Ese día nos recuerda sus hechos como Creador y Salvador y centra nuestra sentencia en Dios, quien desea morar con su pueblo. De este modo el sábado y el santuario apuntan en la misma dirección a la presencia de Dios en nuestra vida. El sábado de la Iglesia del Antiguo Testamento transmite un mensaje múltiple. Su esencia puede ser resumida en 5 puntos cruciales. Dios es el Creador. La Biblia comienza con esta asombrosa y fundamental proclamación en Génesis 1:1. El sábado es el memorial vívido de la creación realizada por Dios. Génesis 2:2 y 3. Éxodo 28 al 11. De esta verdad que Dios es nuestro Creador, se desprenden todas las demás verdades bíblicas. El Mesías vendrá. Esta esperanza se centra en la promesa de Dios acerca de la simiente del descendiente que vencería a la serpiente, Satanás, y pondría fin al mal. Dios establecerá su reino, cuyo anticipo es el sábado. La salvación viene del Señor y el pueblo de Dios da testimonio de que Dios es su Salvador y Redentor y que la salvación es resultado solo de su gracia. Dios es el juez último de todas las personas. Quienes lo desafían persistentemente y lo rechazan no tendrán futuro, pero Él concede vida eterna por pura gracia a quienes lo aceptan como su Señor y Salvador. Parte 3 o parte del lunes se titula Las ofrendas y el Espíritu. Lee Éxodo 35, 4 a 36. 7. Vamos a la Biblia otra vez. Éxodo 35, 4 a 36, 7. Continuamos aquí en donde nos quedamos en la lectura anterior. Leímos aquí reglamento del día de reposo. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. Y sigue la ofrenda para el tabernáculo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Oro, plata, bronce,
azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onais y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. La obra del tabernáculo. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado: el tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, la mesa y sus varas, y todos sus utensilios, y el pan de la proposición, el candelero del alumbrado y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas, y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras de Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. El pueblo trae la ofrenda, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, o pieles de tejones, lo traía. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, y traían lo que habían hilado: azul, púrpura, carmesí o lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onís y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral,
y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de la unción, y para el incienso aromático de los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron el corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Llamamiento de Bezalel y de Aholiab. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa, y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de intervención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Así pues, Bezalel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Moisés suspende la ofrenda del pueblo, y Moisés llamó a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae muchos más de los que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Y sobraba, dice. Qué importantes lecciones hay aquí para nosotros. Pues si obedecemos
a Jehová Dios dice que todos podemos tener en abundancia y construir cualquier cosa. Puede ser literal o puede ser capciosamente. Para construir el tabernáculo se necesitaba una gran cantidad de materiales preciosos, y esto se consiguió gracias a las generosas donaciones del pueblo de Dios, que dio de todo corazón, de buena gana y con alegría. Dieron oro, plata, bronce, lino fino, piedras preciosas, telas especiales, madera de acacia, aceite de oliva, especies y muchos otros artículos necesarios. La gente también donó su mano de obra, pues muchos objetos específicos del tabernáculo y su mobiliario debían ser elaborados mediante su trabajo artístico y diligente. Además, los sacerdotes debían confeccionar las vestiduras de los sacerdotes que servirían en el tabernáculo y las del sumo sacerdote, cuyo elaborado atuendo incluía un pectoral y un turbante. Dios había bendecido abundantemente a los israelitas mediante los regalos que los egipcios les habían dado al salir de Egipto. Ahora era su oportunidad de dar ofrendas de gratitud por el liderazgo misericordioso y poderoso de Dios. Sus corazones fueron movidos a llevar a cabo esta obra para su gloria. El pueblo daba con tanta alegría y abundancia que se le dijo a Moisés: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita. Éxodo 36:5. Así que Moisés tuvo que detener sus donaciones. Pues tenían demasiada material abundante para toda la obra y sobraba. Mediante la guía del Espíritu Santo, Dios equipó y capacitó al pueblo para construir con precisión el tabernáculo. Bezalel, Aholiab y a otros fueron llenos del Espíritu de Dios. Éxodo 35:31, lo que significa que fueron dotados de habilidades, sabiduría y conocimiento artísticos para realizar perfectamente todo el trabajo. Era un proyecto enorme y había que hacerlo realidad exactamente según el modelo que Dios mostró a Moisés. Es significativo que el don del Espíritu Santo estuviera relacionado con las diferentes habilidades y destrezas que las personas debían emplear en la construcción del tabernáculo. Ser lleno del Espíritu no es un proceso mágico y no significa que haya fuerzas espirituales especiales dentro de los seres humanos. Dios capacita a sus seguidores para el avance de su causa, el cumplimiento de su misión y para que alcancen los objetivos divinos de manera adecuada. Parte 3, parte 4, parte del martes se titula El tabernáculo construido. Lee Éxodo 36:8 a 39:31.
Vamos otra vez a la Biblia. Es Éxodo 36:8 a 39:31. Se titula Construcción del Tabernáculo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí e hizo lazadas de azul en la orilla. En la orilla de la cortina de azul en la orilla de la cortina que estaba el extremo de la primera serie, e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Cincuenta lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 300 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una, e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo. 20 tablas al lado del sur al mediodía. Hizo también
40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas, con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues eran pues de que se va el tiempo, pero si no le muevo los cortan. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata de 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasasen las barras. Cubrió también de oro las barras, hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa, y para él hizo 4 columnas de madera de acacia, y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Ay Dios, tengo que leer todo lo otro. Es el 37 y hasta el 39. Son 2 versículos. Mobiliario del tabernáculo. Hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro,
y metió las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, su longitud de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Hizo también los 2 querubines de oro labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus 2 extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros el uno en frente del otro miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo y de codo y medio su altura. Y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro labrado a martillo, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero, y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro. Sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo, todo era una pieza labrada a martillo de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Hizo también el altar del incienso, de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor.
Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa en las 2 esquinas, a los 2 lados, para meter por ellos las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado, y de 3 codos de altura. E hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de bronce. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de bronce. E hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de bronce para meter las varas. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ella. Hueco lo hizo de tablas. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. El atrio del tabernáculo. Hizo asimismo el atrio del lado sur. Al mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido. Sus columnas eran 20 con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Y del otro del lado norte cortinas de 100 codos, sus columnas 20 con sus 20 basas de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado del occidente cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 basas, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Del lado oriental al este cortinas de 50 codos. A un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 basas. Al otro lado, de uno y otro lado de la puntería del atrio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido. Las basas de las columnas eran de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata. La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea su altura, era de 5 codos. Lo mismo que las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, con sus 4 basas de bronce y sus capiteles de plata. Y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de bronce.
Dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés, y con él estaba Aholiab, hijo de Ahimasac, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí, lino fino. Metales usados en el santuario. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del santuario, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del santuario, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603,550. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo. En 100 basas, 100 talentos a talento por basa. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. El bronce ofrendado fue 70 talentos y 2,400 ciclos, del cual fueron hechas las basas de la puerta del tabernáculo de reunión y el altar de bronce y su enrejado de bronce y todos los utensilios del altar, las basas del atrio alrededor de las basas de la puerta del atrio y todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las hombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos, y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de onís montadas en engastes de oro con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés.
Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del ephod, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Era cuadrado, doble. Hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado, y engastaron en él 4 hileras de piedras. Las primeras la primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera era una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un onís y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre él los hombres del ephod, las sombreras del ephod por delante, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del ephod. Hicieron además los 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del ephod, hacia abajo, acerca de su juntura, sobre el cinto del ephod, y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del ephod, con un cordón de azul para que estuviese sobre el cinto del mismo ephod, y no se separase el pectoral del ephod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del ephod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas. Una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada, alrededor en las orillas del manto, para ministrar como Jehová lo mandó a Moisés. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor para Aarón y para sus hijos, asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello
Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Eso es todo lo que hicieron. ¿Por qué crees que se dieron instrucciones tan explícitas? ¿Qué nos enseña esto acerca del interés de Dios por cada detalle? Pues como narran ahí esos 3 versículos, se nota que es un trabajo perfecto, muy elaborado, con los mejores metales, con las mejores telas y con la mejor madera. Así que debía de quedar como Dios quería. Moisés construyó el tabernáculo cuidadosa y diligentemente según las instrucciones que había recibido en el monte Sinaí. El texto bíblico enumera lo siguiente. 1. El tabernáculo con sus diferentes telas, cortinas y partes. Éxodo 36, 8 al 38. 2. El arca. Éxodo 37, 1, 9. 3. La mesa para los panes de la proposición. Éxodo 37, 10, 16. 4. El candelabro. Éxodo 3, 17 al 24. Y 5. El altar del incienso. Éxodo 37, 25 al 29. 6. El altar del holocausto. Éxodo 38, 1 al 7. 7. La fuente para el lavamiento. Éxodo 38, 8. 8. El atrio. Éxodo 38, 9 al 20. Y 9. El material utilizado para el tabernáculo. Éxodo 38, 21, 31. Éxodo 39 describe el efod, el pectoral y otros elementos de la vestimenta sacerdotal. Los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del Evangelio, pues ilustraban todo el plan de redención. Las diversas ceremonias representaban 1. Cuánto aborrece Dios el pecado y cómo trata con él. 2. Cómo salva a las personas arrepentidas. 3. Cuál es el destino de los malvados. Y 4. Cómo asegurará Dios un futuro glorioso libre del mal. 2 servicios diferentes pero estrechamente relacionados eran celebrados durante el año en el santuario o tabernáculo. El servicio diario y el anual. Este ministerio en 2 fases ilustraba cómo actúa Dios con el pecado y cómo salva a los pecadores a través de los servicios diarios del santuario. Dios aseguraba a quienes se arrepentían que perdonaba sus pecados y les ofrecía la salvación por gracia. Para recibir este don de la salvación era necesario realizar ciertos sacrificios de animales cuya sangre señalaba la futura muerte del Mesías, cuya sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La confesión del pecado y la aceptación del manto de la justicia de Cristo eran el centro de este don. Salmo 32, 1 y 2. De este modo el pecador arrepentido recibía la seguridad del perdón y podía regocijarse en la salvación. El servicio anual realizado durante el día de la expiación demostraba cómo erradica Dios el pecado, cómo resuelve el problema que éste presenta y cómo éste representa y cómo asegura un futuro sin existencia del mal. Levítico 16.
Juan 1:29. En la actualidad, el doble ministerio de Cristo en el santuario celestial es otra expresión de la obra de Dios en nuestro favor y traerá la solución final del problema del mal. Daniel 7:13, 14, 22, 27 y 8:14, Apocalipsis 21:4. El santuario era un lugar destinado a adorar a Dios, alabarlo y expresarle gratitud. La adoración consiste en sostener nuestra relación con Dios, quien invita a los creyentes a esa comunión. Parte 4, parte del miércoles, se titula La presencia de Dios en el tabernáculo. Lee Éxodo 41 al 38. Vamos otra vez a la Biblia. Que dice Éxodo 41 al 38. Moisés erige el tabernáculo. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso adelante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio, y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar, y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás, y llevarás a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Así en el primer día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, y colocó las varas en el arca y encima el
propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Jehová había mandado a Moisés. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso por orden 2 panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo y de reunión enfrente de la mesa al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión adelante del velo, y quemó sobre él incienso aromático como Jehová había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ellas sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión, y cuando se acercaban al altar se lavaban, como Jehová había mandado a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. La nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. ¿Cómo percibían los israelitas la presencia de Dios? Pues dice que de día estaba la nube y en la noche estaba un fuego. El último capítulo de Éxodo 40, describe la dedicatoria del tabernáculo al acontecimiento culminante de la historia de Israel en el Sinaí, la entrega del Decálogo. La gloria de Dios es su santidad, su carácter y su presencia amorosa, que es la bondad misma. Éxodo 3:5, 33:18 y 19. Su presencia llenaba el tabernáculo y se manifestaba de manera visible como la nube, la gloria o Shekinah. El libro de Éxodo termina haciendo hincapié en la presencia divina y su conducción mediante la nube durante el día y la columna de fuego por la noche. De una forma muy concreta y poderosa, el pueblo hebreo iba a experimentar no solo la realidad de Dios, sino también su presencia cercana y permanente mientras los guiaba. Moisés erigió el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año, Éxodo 42 al 17.
no, 2:17 y 17. También consagró todo, incluso a Aarón y a sus hijos, para el sacerdocio. Éxodo 49 y 13 al 15. Con el aceite de la unción recorrió el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio, dedicado todo al Señor. Mediante este proceso inauguró los servicios de todo el santuario. Moisés entró en el lugar santísimo únicamente durante la inauguración del tabernáculo. A partir de entonces, solamente el sumo sacerdote podía ministrar allí una vez al año, en el día de la expiación. El texto bíblico afirma en 3 ocasiones que la obra de Dios estaba terminada. 1. Al final de la semana de la creación, Dios subraya la finalización de sus obras. Génesis 2:1 al 3. 2. Al terminar el tabernáculo, el texto bíblico declara: y así acabó Moisés la obra. Éxodo 40:33 y 3. También se expresa esa idea cuando Salomón terminó la obra del templo. Esta conexión entre la creación y el santuario de Israel apuntan a la dimensión cósmica, al momento en que el Señor morará con los redimidos en la nueva tierra y en la nueva Jerusalén, que es el santuario de Dios. Comparar con Apocalipsis 22:1 al 4. El hecho de que Dios llenara el tabernáculo con su presencia, Éxodo 40:34, fue el gran clímax de los acontecimientos que comenzaron con el nacimiento de Moisés y continuaron con la derrota de los dioses egipcios durante las 10 plagas, con la huida de Egipto, con la derrota del ejército egipcio y finalmente con la revelación de Dios en el monte Sinaí. Parte 6 o parte del jueves se titula Jesús habitó con la humanidad. Lee Juan 1:14. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo es comparada la encarnación de Cristo con el tabernáculo? Pues dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues es comparado de acuerdo con la presencia, porque Dios estaba, dice que en el tabernáculo, y estaba presente, y Cristo también estuvo presente, como dice
aquí la Biblia. Fue en carne, en carne, en cuerpo y alma, como se dice literalmente. Pues esa es la comparación. Bueno, es lo que yo opino, pienso, que esa fue la comparación. La encarnación de Jesús es un misterio que los redimidos estudiarán durante toda la eternidad. El apóstol Juan afirma que Cristo habitó con nosotros de forma tangible al encarnarse. En virtud de la encarnación, Jesús se asemeja al Dios del Antiguo Testamento, quien habitó con los israelitas en el tabernáculo del Sinaí y en el desierto mientras viajaban hacia la tierra prometida. Durante su encarnación, Jesús habitó con la humanidad. ¡Qué concesión tan insondable! El Dios eterno desciende hasta nosotros como uno de nosotros para asegurarnos que Él es verdaderamente Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 18:20 Jesús dijo que si 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él estará allí en medio de ellos. Cristo está con su pueblo en virtud de la presencia del Espíritu Santo e invita a sus seguidores a estar en estrecha relación con Él. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Lee Apocalipsis 21, 1 al 3. Vamos a la Biblia otra vez. Apocalipsis 21, 1 al 3. Dice: cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué se nos presenta aquí? Pues dice que una nueva ciudad hermosa como una novia arreglada, preparada para un novio que se va a casar con ella. Así dice que es, pero es el pueblo para Dios o Dios para su pueblo. La nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, y Juan declara: He aquí que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. No hay templo en la nueva Jerusalén, porque toda la ciudad es el templo, el santuario de Dios. La longitud, la anchura y la altura de la ciudad son iguales, como lo era el lugar santísimo en el santuario, que tenía forma de un cubo, con todos sus lados iguales. Esto significa que moraremos
que moraremos en la presencia inmediata de nuestro Dios durante la eternidad en un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento. Parte 7, parte del viernes, como siempre, es para estudiar y meditar. Dice, la construcción del santuario fue precedida por un acto divino de redención, a saber, la liberación de Israel del poder esclavizador de Egipto. A su vez, este acto fue seguido por la disposición de Dios para entrar en una relación pactual permanente con su pueblo. Sería el Dios de ellos y ellos serían su pueblo. Éxodo 6:7. El modo en que se relacionarían con él y unos con otros quedaba definido por la ley del pacto. El tabernáculo era verdaderamente un lugar de reunión, un lugar donde se reunían Dios y los humanos. Fue sólo después de la redención y el establecimiento de una unión permanente con Dios a través del pacto que el pueblo tuvo acceso a Dios en su morada. Por su parte, eso ya no. Eso de Elena de Guayán. Se acabó la guía de estudio, fue la última lección ya de este trimestre. Vamos con el testimonio del folleto misionero, que igual debe ser el último. Aquí está, 27 de septiembre, programa del 13º sábado. Una bendición fruto de la tragedia. Este es el testimonio de Manuel, dice. Uno de los proyectos de 13º sábado de este trimestre es un barco misionero que navegará por el lago Bangueulu en Zambia. Echemos un vistazo a este proyecto que tiene su origen en una tragedia. Emmanuel Ngwewa ha navegado muchas veces por el lago Bengueulu. Las barcas son la principal forma de llegar a las 100.000 personas que viven en las islas del lago y también el principal medio para que esas 100.000 personas puedan viajar al resto de Zambia. Como pastor adventista, Emmanuel ha cruzado el lago muchas veces para visitar a los 1.300 adventistas que celebran su culto cada sábado en las 18 congregaciones de las islas, pero recuerda especialmente una visita el día que fue una de las islas para el funeral de 14 adventistas que se ahogaron en el lago. Bueno, aquí más que un testimonio es como como una aspiración de una necesidad. No es un testimonio, por eso se titula Programa del 13º sábado y una bendición fruto de la tragedia. Bueno, vamos a ver en cómo sale la bendición fruto de esa tragedia. Fue muy emotivo ver 14 ataúdes juntos, comenta Emmanuel. Tanto el gobierno como los dirigentes de las iglesias nos reunimos en la isla principal de Chilubi
Yo estaba allí, fue un gran desastre para el país. La tragedia ocurrió un viernes. 42 adventistas navegaban entre dos islas en un barco alquilado por la iglesia. Los adventistas planeaban pasar el sábado dedicados a actividades misioneras, incluida la promoción de un próximo camporí de conquistadores. Un fuerte viento soplaba sobre el vasto lago cuando de repente una gran ola se abalanzó sobre la embarcación y la hizo volcar. Una embarcación cercana consiguió sacar del agua a 28 personas, pero otras 14, entre ellas un niño de 2 años, fallecieron. El accidente conmocionó a toda Zambia y también suscitó dudas sobre las normas de seguridad de las embarcaciones y la disponibilidad de transporte comercial en el lago. El único servicio regular de embarcaciones era un gran barco propiedad del gobierno que cruzaba el lago una vez a la semana. Las personas que necesitaban transporte en otros momentos tenían que alquilarlo. En el funeral, un alto dirigente del gobierno hizo un llamamiento a la iglesia adventista para que ayudara a evitar que se repitiera un accidente semejante. Pidió que la iglesia considerara la posibilidad de ofrecer un servicio regular de transporte en el lago con una embarcación que complementara los servicios que ya ofrece el barco del gobierno. Los líderes de la Unión del Norte de Zambia, donde se encuentra el lago, aceptaron el reto. Es nuestro compromiso proporcionar un mejor sistema de transporte, comenta Emmanuel, el secretario ejecutivo de la Unión. Pero el barco cuesta $100,000, lo cual es más de lo que la iglesia local puede permitirse. Por eso, la asociación pidió que el barco se incluyera entre los proyectos del 13º sábado del tercer trimestre de 2025. La petición de que la ofrenda cubriera parte del coste de la embarcación fue aprobada en todos los niveles de la iglesia. Emmanuel está entusiasmado con las oportunidades que les brindará el barco misionero, con capacidad para 60 pasajeros. Prestará un servicio regular los días en que no esté activo el barco del gobierno. Los pasajeros pagarán una tarifa que cubrirá únicamente los gastos de la embarcación. Mientras que el barco del gobierno tiene pantallas de televisión que muestran anuncios, el barco misionero tendrá pantallas de televisión con cantos y sermones de Hope Channel. El barco no solo transportará a la gente del continente a las islas, sino también les predicará, dice Emmanuel, que hace un llamado a los miembros de las iglesias de todo el mundo para que apoyen la ofrenda del 13º sábado de este trimestre. Mientras pensamos en cómo difundir el Evangelio en el lago Bongeulu, nuestro deseo es que esta embarcación ayude a salvar vidas en el lago y salve vidas para el reino, afirmó. El objetivo del proyecto es convertir una tragedia en una bendición. Bueno, sí es como digo una aspiración o una necesidad o no sé qué, un proyecto. A ver, vamos a terminar. Vamos al himno. Bueno, al himno ya no, vamos con la oración final porque
que ya nos rindió muchísimo, 1 hora y media, más de 1 hora y media. Así que vamos con la oración final. Jehová Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, alabado y bendecido sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, entre nosotros, Señor. En esta mañana te agradecemos nuevamente por la vida y la salud y todas las bendiciones que nos das sin merecerlas. Te pedimos que no te olvides de nosotros, que estés pendiente siempre de nosotros con tus bendiciones sagradas y santísimas. Ponemos en tus manos nuestra vida y nuestra salud para que tú las guardes y las protejas de todo mal, de toda desgracia, de todo accidente. También ponemos en tus manos la salud y la vida de toda nuestra familia para que nadie ni nada decida el fin de nosotros, únicamente tu santísima voluntad se cumpla en nuestras vidas, Señor. Te pedimos por todos los enfermos que están en cama, por todas las personas que se encuentran sufriendo de una enfermedad, por todas las personas que necesitan sustento como alimento, como agua, como cobijas, como protección, Señor. Te pedimos que tú llegues a ellos con tu divina ayuda y con tu santísimo poder, que solo tú puedes auxiliarlos por medio de tus ángeles celestiales, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Rindió la lectura, pero pues era necesario.